Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les van, creadores de realidad? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo bien, acá, esperando este momento para charlar este ratito con ustedes, este ratito que siempre nos tomamos semana a semana, en este generando realidad, bueno, para ir conociéndonos y de esta forma también comenzar a generar realidad propia. Y bueno, y para generar realidad propia también, como digo, si no nos conocemos, no vamos a saber a dónde tenemos los puntos claves para ir o potenciando o ajustando y modificando. Y en este ciclo de generando realidad estamos viendo desde hace ya varios capítulos el tema de la forma de falla, que es eso que se nos juega cada vez que queremos ir más allá de lo que nuestro yo, nuestro ego nos permite y salir de esa zona de confort. Y hoy quiero hablarles de la comunicación, ¿sí? Que yo lo llamo una excesiva intelectualidad. No es que la comunicación sea mala, el problema es cuando ese tipo de esa comunicación, a través de esa intelectualidad, nos bloquea. Y bueno, y ahí es cuando se nos complican las cuestiones, porque se nos empieza a jugar muchas veces el saber o no saber. Y no digo que las cosas haya que hacerlas así al tuntún, ¿no? Así por hacerlas sin planificar y bueno, y me largo y me mando. No, no digo eso. Siempre acuérdense de que estamos hablando, cuando hablamos de este tipo de situaciones, siempre hablamos de cuando nos vamos al extremo de las cuestiones. Cuando para iniciar algo o para comunicarnos con el otro, medimos todo lo que sabemos o lo que no sabemos. Y lo que es peor, lo que sabe el otro o no sabe el otro. Entonces, desde ahí es el tema de esa excesiva intelectualidad. Porque desde dónde me comunico con el otro. Me comunico desde querer ayudarlo, desde querer asistirlo, desde interesarme por lo que le está pasando, o simplemente me voy a comunicar con el otro para demostrarle todo lo que sé y todo lo que he vivido o todo lo que he aprendido en la teoría. Esto es un punto y un factor muy importante, porque obviamente si yo me comunico con el otro desde el lugar de ayudarlo, de asistirlo, y voy a estar pendiente de lo que el otro necesita sobre todo, porque quizás el otro no necesite que yo le hable de todo lo que sé y le hable de todo lo que he aprendido, de la experiencia que tengo o de la que he leído en los libros. Quizás simplemente el otro lo único que necesita es que es que lo escuche nada más en su relato, en lo que tenga que decir o en lo que tenga para contar. Y después le preguntaré si realmente él, una vez que me cuenta algo, si necesita de mi opinión o no la necesita, o simplemente quería que lo escuchara. Eso es una forma. El problema es cuando yo voy a la comunicación con el otro, ya, digamos, sabiendo, entre comillas, qué es lo que le voy a decir, porque ya vi cuál era la situación de él, ya vi qué es lo que hice o lo que no hace, y para mí lo que tenés que hacer es esto, es aquello otro, y se te va a solucionar la vida. Y quizás al otro eso la verdad que no le interesa, y no digo que no sea cierto, no digo que no sea
que le vayamos a decir las cosas justamente lo que necesite. El tema que quizá hasta no puede estar preparado para escuchar ciertas cosas o para asumir ciertas cuestiones. Entonces lo único que vamos a hacer es que el otro nos rechace, no vamos a lograr otra cuestión. ¿Por qué? Porque nos pusimos en un pedestal allá arriba donde somos casi inalcanzables y a lo mejor hasta rozando un poco la soberbia. Entonces hay que ver desde qué lugar nos comunicamos con el otro y qué transmitimos con el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una apertura, hacia los demás. Y acá pueden haber 3 puntos en los que nosotros no nos queremos comunicar con el otro o no sabemos. O bien porque ya si pasamos a un ámbito de conocimiento, puede ser porque el otro no queremos que sepa más de lo que nosotros sabemos, porque de esa forma quedaríamos igualados y eso es algo que no nos interesa, quedar igualados. Siempre queremos que el otro nos vea como alguien que está más allá. O también puede ser porque ¿qué pasa si yo al comunicarme con el otro, si yo al transmitirle lo que yo conozco, el otro me lo revierte? Y si me lo revierte, por ahí a lo mejor lo que tenga que hacer es revisar mis estructuras, revisar todo lo que supuestamente ya sé y todo lo que supuestamente ya tengo todo asimilado. Y la verdad que hay quienes eso muchas veces no les gusta, entonces por eso lo evita. Entonces más vale lo evito, me quedo con lo mío, me quedo con lo que yo tengo, con lo que aprendí. Y bueno, y eso obviamente ¿a dónde lleva? Y no lleva a algún lado, eso no lleva a ningún crecimiento, porque ¿cómo sé si lo que yo sé está bien o no está bien? De la única forma es contrastarlo en la realidad. Pero ¿qué pasa cuando yo me abro y tengo esa comunicación diferente? Ahí es cuando me empiezo a enriquecer. Es cuando empiezo a ver que hay algo más allá siempre de el saber o no saber, o qué tan inteligente o qué tan intelectual soy. Y ahí es cuando comienzo a interactuar y seguramente lo que va a pasar es que en ese diálogo, en esa comunicación, me voy a enriquecer. Y me voy a enriquecer de una forma que no tenía, pero ni pensada. Van a salir cuestiones que la verdad que no tenía ni idea de que podían ser así. Esto es una forma de falla muy, digamos, muy en lo sutil. Hay otras que se ven muy en lo real, digamos, mucho en el hecho concreto. Esta es una de las que uno las ve y la verdad que pintan para otra cosa, pero cuando empieza uno a profundizar, llega a este punto. Pero claro, ¿qué ocurre? Y lo que ocurre que es un sentir de uno, es un sentir individual. Eso de afuera no se ve, pero quien la vive sabe cómo es la cuestión. Porque incluso puede ser de que no me comunique con el otro también por 2 cuestiones, porque esté pensando que entre comillas el otro no está a mi nivel para
para entender, o algo más solapado todavía, que no sé cómo ni de qué manera transmitir eso tan etéreo que he aprendido. No sé cómo llevarlo a la realidad y que el otro lo entienda. Y acá dice Sol, por miedo no hablamos a veces. Y sí, a veces no hablamos por miedo también, porque incluso también creemos, vaya a saber por qué, que lo que nosotros tenemos para decir no sirve para algo. La verdad que ¿qué le puedo yo aportar a esta persona? A veces nos preguntamos. Y muchas veces no hay que ser un catedrático ni un erudito en algún tema para aportarle algo. Muchas veces podemos estar un rato hablando y en una última palabra, en una última acción, damos una clave de algo, porque ha pasado, a mí me ha pasado en las sesiones que brindo también, que hemos transcurrido toda la sesión y en los últimos 2 minutos surgen 2 o 3 cuestiones que hacen un clic. Y ese fue el resumen de toda la sesión. Entonces, cuando nosotros estamos, sobre todo no hablemos de una sesión, pero sí hablemos de una conversación con alguien y lo hemos escuchado atentamente al otro, ¿sí? Y hemos captado qué es lo que necesita o a través de preguntas, si nos viene algo para decirle, algo que sale, que nazca bien desde adentro, no temamos en decirlo y no temamos en expresarlo, porque si vino en ese momento y si vino bien de adentro, es justamente lo que se necesita en ese instante. Quizás en el momento no haga el clic que a lo mejor creemos que puede llegar a ser, pero eso queda y queda ahí como trabajando, y una vez que queda trabajando, después en el transcurso de los días va decantando, porque por algo vino, justamente. A ver si hay algún otro comentario. Marcelo dice, a veces hablamos de más o creemos saber más de lo que sabemos. Hablo por mí, dice. Forma de falla a trabajar en mí. Sí, por ahí a lo mejor es que hablamos de más y yo diría que a veces tampoco tenemos que ser tan duros, pero sí a veces nos repetimos en las cosas que decimos, ¿no es cierto? Y en esa repetición que hacemos es cuando se borra esa claridad y ese concepto que queremos decir. Muchas veces es preferible damos el concepto en 3, 4 palabras y queda ahí. Y pareciera que eso, como decía recién, pareciera que eso no hace mella y eso no tiene una raíz, pero sí va trabajando y termina haciendo un clic en algún lugar. Tampoco es hablar por hablar y tampoco es hablar por decir algo. No sirve tampoco. Es cuando vamos a hablar por decir algo, mejor nos quedamos callados y un gesto eso es otra cosa. Y saber más de lo que sabemos, queremos saber, y a veces sí, a veces metemos la pata, como quien dice. Por eso siempre hay que hablar no sé si llamarlos como verdades concretas, pero sí cosas bien concretas y cosas bien precisas y no con supuestos, digamos, sí, porque ahí es cuando se complica la situación. Sobre todo
Esto de supuestos es cuando estamos en una discusión, digamos, ¿sí? Entonces hay que ir bien concreto y, y no poner cosas que no son, centrarse, estamos hablando de esto, bueno, centrarse ahí, porque es cuando después se complica y cuando vos dijiste esto y no, pero es que vos dijiste lo otro y que yo me acuerdo y ahí empiezan los recuerdos porque vos esa vuelta que y bueno, y ahí termina en un tema que todos quieren tener, los dos, los tres o quienes estén, quieren tener la razón y bueno, y se pierde el foco de lo que se quiere decir. Sol dice, saber medirse es difícil. Y sí, no es fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que queremos hacer, cuando tenemos pongámosle la palabra discusión o un entredicho con alguien, muchas veces lo que queremos hacer es salir con la razón, ¿no? Para salir orgullosos y nuestro ego sale orgulloso que tengo la razón. Pero bueno, pero hay que ver si realmente esto es así. Por eso siempre cuando uno va a una comunicación, y esto no lo tenía preparado esto acá, pero ya que comentaron todo este punto, lo voy a decir, eh, no hay que ir a una conversación con la expectativa, ¿sí? De que el otro vaya a modificar su parecer y se adapte al parecer mío. Simplemente hay que ir a comunicar lo que considero que tengo que comunicar, lo que considero que es necesario que tengo que comunicar y nada más, y punto. Después, si el otro lo recibe o no lo recibe, si modifica o no modifica, bueno, ya será una cuestión del otro. ¿Qué me evito con eso teniendo en claro? Y teniendo en claro esto, me evito lo que es esa discusión de querer tener la razón. Simplemente voy, planteo lo que tengo que plantear de la mejor forma posible, escucho lo que tengo que escuchar y nada más. Simplemente eso. Entonces, bueno, la pregunta que yo les dejaría por acá, para que la tengan en cuenta, es ¿desde dónde me estoy comunicando? Bueno, y eso da una clave muy importante cuando quiero tener un contacto con el otro, ya sea a través de lo que sea, de una conversación, ya sea a través de una necesidad que se presentó, que tenga el otro o que la tenga yo. Entonces siempre tengamos en cuenta eso. Bueno amigos, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por los aportes. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo miércoles para ir ya no quedan muchas formas de falla que para ver, no es que no existan más, sino que son las que quiero plantear y no quedan muchas, pero bueno, para ir ya concluyendo con este ciclo. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Chau, chau, gracias a todos.